Satnam, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de tarot evolutivo. En realidad ya hay un video en YouTube donde explico cuáles son las cartas y cómo es una sesión de tarot evolutivo, pero ha quedado desactualizado porque se han sumado nuevas cartas, porque hay preguntas que muchas veces la gente hace y no encuentra en el video. Esto que tengo aquí es un aro de lluvia, en vez de un palo de lluvia es un aro de lluvia que los hace la gente de Fit Carpintería, y usar sonidos para armonizar el ambiente, para despejar las energías, es algo que acompaña muchas de las sesiones de talleres terapéuticos e incluso también de tarot evolutivo. Lo vamos a dejar por aquí y les voy a empezar a contar. Primero les cuento que las sesiones tanto a distancia como en forma presencial son muy cuidadas, o sea, el tiempo antes, el tiempo después, y no es que hacemos una sesión de tarot evolutivo y ya está. Tenemos como todas las respuestas mágicas, como todas las soluciones y todo se acomodó. No, en realidad hacer la sesión de tarot evolutivo es el primer paso. Generalmente, como yo digo, el efecto residual de la sesión de tarot evolutivo dura más o menos 7 días. Y durante esos 7 días hay que trabajar con los diferentes mensajes que nos han dejado las cartas o con los diferentes recursos que surgen de la sesión cuando vamos anotando cuáles son los problemas, cuáles son los síntomas. O que a veces surgen de la misma lectura y yo después les voy enviando algún material, algún recurso, puede ser una meditación guiada, puede ser música, pueden ser audios con sonidos, pueden ser reflexiones para leer, algún libro para leer. Y eso se trabaja normalmente durante 7 días, o sea que hacer una sesión de tarot evolutivo significa estar dispuesto a cambiar, a sanar, a encontrar la forma de cambiar la realidad presente, porque si cambiamos el presente y trabajamos en el presente, el futuro se acomoda solo. Las sesiones pueden ser, por ejemplo, con 2 mazos, ustedes eligen la combinación de mazos, o pueden ser con 3 mazos. Combinamos las diferentes propiedades y las diferentes cualidades que tiene cada mazo. Y como hay mazos en los que hacemos una sola consulta y otros en los que podemos hacer 3 consultas o 4 dependiendo del mazo, ya les voy a contar. Entonces siempre combinamos, ¿no? Como para tener una lectura más profunda, como para poder tener un análisis más detallado y tener más recursos. Entonces, y después también hay sesiones especiales que yo les voy a contar con algunas cartas que son con un solo mazo de cartas y trabajamos en forma intensiva, generalmente para sanar o para armonizar energías, para hacer un trabajo bien profundo. La gente me pregunta que cuántas veces se va a una sesión de tarot, cuántas veces, con qué frecuencia se hace una sesión de tarot. En realidad depende de cada uno. A veces hay personas que necesitan como venir cada 2 o 3 meses, hay gente que al principio necesita venir seguido un par de veces, nunca más de 2 veces al mes. Y generalmente cuando encuentran dificultad para trabajar solos con los recursos o con los mensajes que les ha dado el tarot evolutivo, yo siempre les recomiendo que hagan un taller terapéutico individual donde los acompaño en el proceso de sanar o identificar o canalizar las emociones. Les dejo la información al final del video. De todas maneras, si buscan en el canal de YouTube, hay información sobre el taller terapéutico. Les voy a mostrar las cartas y les voy a contar cómo trabajan. Primero vamos a empezar con las primeras. Lo primero son las cartas de los ángeles. Estas cartas, en realidad este mazo está compuesto por 2 tipos diferentes. Las que tienen la estrella oscura son las cartas de los mensajes, que lo que tienen son diferentes mensajes que los ángeles nos dicen
como por ejemplo yo soy el ángel que baja para quedarse en tu hogar, traigo luz del cielo para iluminarlo, todo mejorará, ahora vive un ángel en tu casa dándote, y entonces aparecen las cartas de la estrella blanca con un ángel que, ahí está, salió al revés, con un ángel que nos dice, dependiendo de los elementos, por ejemplo, este ángel nos da alegría y renacimiento. Todos los mensajes son diferentes. Las cartas tenemos los ángeles de agua, que son los ángeles azules, los ángeles de aire, los ángeles amarillos, ahí estamos. Después tenemos los 4 arcángeles, que son los ángeles de blanco, los ángeles verdes, que son los ángeles del elemento tierra, y tenemos por acá que hay uno, los ángeles color naranja, que son los ángeles de fuego. O sea que están los ángeles de los 4 elementos y los arcángeles Rafael, Uriel, Gabriel y Miguel. Esas son las cartas de los ángeles. Normalmente con las cartas de los ángeles lo que hacemos es, el consultante escribe en 3 papeles blancos su nombre, la fecha y 3 consultas específicas, y sacamos un ángel para cada consulta específica e invocamos a los ángeles para que nos ayuden, nos guíen o nos digan qué debemos hacer. A veces nos dan algo que nos hace falta, y otras veces nos piden que hagamos algo, ¿no? Que actuemos de determinada manera para resolver ese conflicto que nosotros necesitamos. Vamos ahora entonces con las otras cartas. Estas cartas normalmente, que son las cartas de Susana, el tarot de Susana. Estas cartas, por ahí si leen mis notas, les he contado la historia de cómo nacieron estas cartas. Nacieron por accidente, pero siempre cumplen su misión. Estas cartas, lo que hacemos es hacer un diagnóstico del pasado, presente y futuro, desde dónde venimos, qué es lo que nos quedó pendiente en el pasado que nos afecta en el presente, dónde estamos parados en el presente y hacia dónde vamos si no acomodamos, si no sanamos, si no solucionamos las cosas que debemos solucionar. Estas cartas tienen diferentes mensajes. En general las letras y los símbolos están en inglés. Esta, por ejemplo, es la carta de Heart, del corazón. Esta carta tiene que ver con los X-rays, con los rayos X, con ver más allá de las apariencias, con ver lo que no se ve con el ojo humano. Estas cartas generalmente las uso la primera sesión, en la primera tirada, digamos. Si hay 2 mazos o hay 3 mazos, es el primer mazo que usamos para hacer un diagnóstico. Cuando no los conozco, cuando es la primera vez que hacemos una sesión, es lo ideal para comenzar y saber dónde están parados, de dónde vienen y hacia dónde van. Después tenemos las cartas egipcias. Las cartas egipcias siempre trabajamos con una sola consulta. Elegimos un conflicto, una relación, alguna duda que tenemos, alguna situación que queremos manejar. Estas son las cartas egipcias. Y lo que hacemos normalmente es sacar 5 cartas, que en realidad se hace siempre una lectura circular. Cualquier tirada que se haga de tarot evolutivo es siempre circular, porque empezamos y luego terminamos ahí y todo está relacionado. No es que cada carta tiene un significado. Cada carta tiene un significado, pero no es lo mismo combinada con otras cartas y depende cómo sigue la secuencia. Entonces generalmente el consultante saca 15 cartas o elige el número de 15 cartas si es a distancia, pero solamente colocamos 5 sobre la mesa. Una carta eje, que es la que marca la situación, y las otras cartas que van en el sentido de las agujas del reloj, marcando la evolución o la resolución del conflicto. Y si alguna carta sale invertida, indicando que la energía está bloqueada, después lo que hacemos es, con las cartas restantes de las 15 que se eligieron, despejar las cartas que necesitan mejorar o que necesitan trabajarse. Pero con las cartas egipcias lo que hacemos, por ejemplo, quien no ha hecho nunca una sesión de tarot evolutivo y no está acostumbrado a trabajar con sus sombras, siempre les digo que en la primera sesión no trabajemos con el tarot egipcio, porque trabajamos directamente con la sombra. El tarot egipcio lo que hace es mostrarnos eso que no queremos ver, ese rincón que está oscuro, desatendido, por donde no circula el aire, donde nunca visitamos, ese rincón que está ahí dentro nuestro, y que son esas sombras. Las sombras desatendidas se vuelven más grandes y están fuera de control, y en realidad no es que vamos a luchar con nuestra sombra, sino que tenemos que amar nuestra sombra, aceptarla y tratarla con respeto.
lo que hacen las cartas del tarot egipcio es mostrarnos la sombra y mostrarnos qué es lo que tenemos que trabajar, qué es eso que está dentro nuestro que bloquea una situación o que genera energías tan negativas que hace que todo a nuestro alrededor parece que no funcione bien, ¿no? Generalmente cuando todo está mal afuera es porque está mal adentro, aunque no nos demos cuenta. Después tenemos las tarjetas o cartas de puentes. El tarot de puentes nació el año pasado. Vamos a hacer pronto un proyecto en Ideame donde ustedes pueden colaborar para que hagamos el mazo de cartas para que todos lo puedan tener y lo puedan comprar a un precio accesible. Estas cartas en realidad las hicimos con un amigo librero, las plastificamos, las imprimimos en color y las cartas tienen palabras sobre las que meditamos, ¿no? Generalmente sacamos, por ejemplo, suavizar es una acción, a veces recibir es otra acción y a veces tenemos, por ejemplo, justo acá tenemos todas acciones. Vamos a buscar, a veces salen acciones y otras veces salen regalos que debemos compartir o descubrir o recibir en la vida. Todo depende de la consulta que hayamos hecho o de lo que queramos resolver. Generalmente con las cartas de puente sacamos 4 cartas y para 4 situaciones diferentes y esas palabras después nos permiten meditar o reflexionar durante 7 días para encontrar eso que debemos hacer o para trabajar sobre los regalos que debemos compartir o debemos disfrutar o debemos hacer a los demás. Siempre recuerden que el significado de las cartas en cualquier sesión de tarot evolutivo depende de qué es lo que estamos consultando, depende del resto de las cartas que lo rodean, de las lecturas de las cartas anteriores. Después tenemos este que viene en la caja con el libro, porque en realidad el libro en Mandalas y Tarot, que trabaja con la simbología de Jung, tenemos el libro que nos cuenta las historias de cada carta. Normalmente primero lo que hacemos es, si es una sesión combinada, una sesión simple o completa, elegimos una sola situación, un solo problema y elegimos una carta para ver qué es lo que tenemos que sanar. Entonces normalmente lo que hacemos es ver, el consultante es como que observa la carta, por ejemplo, acá tenemos el 3 de espadas, observa la carta para ver qué es lo que le inspira, qué es lo que siente, qué activa cada símbolo en su inconsciente, porque las cartas siempre son un espejo de lo que está en nuestro inconsciente y generalmente lo que la carta produce en nosotros, esas sensaciones o esas reacciones, nos indican qué es lo que el inconsciente está tratando de decirnos. Entonces podemos hacerlas combinadas haciendo una sola consulta sobre un tema y lo que hacemos es, después de leer la historia de la carta, después de que ustedes han expresado qué es lo que las cartas manifiestan o qué es lo que surge de su inconsciente, yo les entrego un mandala en blanco para pintar, donde ustedes, porque tenemos así, les voy a mostrar los mandalas en blanco para colorear. Si es una sesión a distancia siempre se los mando por correo. Y después está el trabajo de colorear, de colorear ese mandala, que a veces lo coloreamos varias veces para lograr sacar todas las emociones. Y además de colorear, escribimos alguna historia o escribimos alguna reflexión sobre lo que nos hace sentir esa carta. Estas cartas también se pueden trabajar en una sesión intensiva de mandalas y tarot, donde solamente trabajamos con estas cartas y trabajamos sobre 4 aspectos importantes de nuestra vida y donde integramos la parte de colorear los mandalas, la parte de escribir y exteriorizar las emociones y donde después se llevan también las fichas para colorear en su casa y poder trabajar durante 7 días con este proceso de sanación. Estas cartas las usamos mucho también en los talleres terapéuticos. Las usamos siempre para trabajar. ¿Qué tenemos después? Les cuento que ya tenemos 7 mazos. El año pasado dije tenemos 6, ahí nos quedamos y el universo siempre tiene otros planes. Tenemos Chakra Wisdom, la sabiduría de los chakras. También viene con un libro porque cada carta tiene una leyenda. Tiene normalmente una leyenda
Después tiene la inspiración, tiene preguntas que nos debemos hacer nosotros, ideas claves, y siempre tiene un pequeño ejercicio de meditación cada carta para hacerlo. ¿Cómo funcionan las cartas de Chakra Wisdom? Si los hacemos en una lectura combinada, sacamos para determinada situación, una sola situación, una carta o 3 cartas, dependiendo, puede ser una carta o pueden ser 3 cartas para ver qué es lo que no estamos viendo, qué es lo que nos está pasando y qué es lo que deberíamos resolver. Y las cartas tienen los colores de los chakras, o sea, pueden ser de los 7 chakras. Y si en esa sesión combinada, perdón, estamos en vivo, en esa sesión combinada salen determinados chakras, quiere decir que en esa situación son esos chakras los que están afectando o los que están bloqueando, están bloqueados y no permiten que las energías fluyan. Si no, también podemos hacer una sesión intensiva de Chakra Wisdom, de sabiduría de los chakras, donde lo que hacemos es trabajar solamente con las cartas de los chakras y sacamos una carta para cada chakra para armonizar todos los chakras. Es una sesión intensiva de tarot evolutivo para armonización de los chakras. Y nos queda la última, que le damos la bienvenida, que la estamos mostrando en video, ya subimos unas fotos a la página. Quienes me siguen en la página de Puentes Terapéuticos en Facebook o están en el grupo de Tarot con Susana, conocen la historia de que la transición entre 2018 y 2019 pasé unos días de reflexión y retiro espiritual en una posada en Merlo, en San Luis. Y esa posada tenía una biblioteca. Y la biblioteca tenía muchos libros, pero el libro que me llamó la atención cuando llegué fue el libro de Alejandro Jodorowsky, La Vía del Tarot. Y una vez que empecé a leerlo, un libro gordo así, no pude parar, así que me compré una libreta y empecé a tomar nota y a estudiar todos los días. Y pasaron muchas cosas relacionadas con el tarot. Conocí a 2 tarotistas bellas, cada una en diferentes etapas del camino, y sentí que no, o sea, las señales eran súper claras, que había que trabajar con ese mazo. Yo en realidad nunca había querido trabajar con el tarot de Marsella, porque los tarot de Marsella con los que me había cruzado no resonaban conmigo. Sin embargo, después de leer La Vía del Tarot de Alejandro Jodorowsky, descubrí que estas cartas, que son las del tarot restaurado de Jodorowsky y Camoín, es el tarot de Marsella restaurado original, que tiene la simbología, los detalles, los colores, como eran originalmente, y que trabajan sobre la profundidad de los mensajes y de los arquetipos que nos hacen conectar con nuestro subconsciente y con nuestras emociones. Así que hemos sumado estas cartas. Estas cartas se pueden combinar en la sesión simple de 2 mazos o en la sesión completa de 3 mazos. Lo que hacemos es sacar 7 cartas. En la carta del centro está el arquetipo o el arcano que rige la situación, que está determinando el conflicto o qué es lo que nos está causando ese malestar. Y luego sacamos 3 cartas a la izquierda, que son las que nos muestran qué es lo que no estamos viendo o qué es lo que no queremos ver de la situación, porque siempre consultamos sobre una. Y las 3 cartas de la derecha, después de la del centro, nos muestran hacia dónde tenemos que avanzar, qué es lo que tenemos que trabajar y qué es lo que tenemos que armonizar. Esas son mis cartas para quien querían conocer. Por ahí hay mucha gente que no se anima, que me dice no sé nada, no sé lo que es tarot evolutivo. Entonces surgió la necesidad de completar este video porque había quedado desactualizado. De todas maneras, vamos a dejar ese video en YouTube. Nunca borro los videos, los dejo. Y la idea es que les sirva para conocer cómo son las cartas, cómo se trabaja. De todas maneras, en la página web, en la sección de recursos, van a encontrar la guía de terapias holísticas, que la pueden descargar, donde se habla sobre tarot evolutivo, que ese libro también va a haber que actualizarlo con los nuevos mazos. Y si no, pueden sumarse al grupo en Facebook que se llama Tarot con Susana, que es un grupo cerrado, pero donde se pueden sumar. Hacemos lecturas grupales o reflexiones diarias para compartir, para inspirar. Y después está la página de Puentes Terapéuticos,
by Susana Lorenzo, que es la página de terapias holísticas. Siempre estoy compartiendo notas e información de tarot y de otras terapias, de los talleres terapéuticos. Incluso desde que llegaron las cartas de Jodorowsky, lo que estamos haciendo es subir de a poco los arcanos mayores y luego vamos a trabajar con los diferentes palos de los arcanos menores para compartir la simbología, el significado y la reflexión de cada carta. Recuerden que las cartas están para viajar. Nos fuimos con las cartas a Merlo y de ahí surgió la necesidad de sumar otro mazo y ahí conocí a gente muy bella. Si tenés un espacio holístico, si tenés un taller, tenés un garaje en tu casa o un living donde querés decir, bueno, quieres recibir a las cartas, sos de otra ciudad, de otra provincia, te comunicas por correo electrónico y coordinamos para hacer un fin de semana de trabajo en tu lugar. Por supuesto que quien organiza recibe la bendición de las cartas y las lecturas. Y también están los talleres. Podés hacer talleres terapéuticos, como te decía antes. El taller terapéutico es usar la literatura, el arte, la música y el tarot con los mandalas como terapia para canalizar las emociones, para reconocer las emociones, para hacer las paces con nosotros mismos y para aprender a amarnos y sanarnos y descubrir que tenemos la sabiduría interior para hacer todo lo que querramos hacer. El taller de tarot evolutivo ya está preparado para quien lo quiera hacer. Es solamente presencial por ahora. Tiene una duración de 3 meses mínimo o que es súper intensivo, y si no, un taller de 6 meses. Pueden encontrar más detalles de eso en mi página web o en la página en Facebook de Puentes Terapéuticos. Cualquier duda que tengan, siempre me pueden escribir por mensaje privado, por correo electrónico. Estoy para ayudarlos, estoy para guiarlos. Y recuerden que la sesión es siempre un trabajo mínimo de 7 días. O sea, hacemos la sesión, hacemos la lectura presencial o a distancia y ustedes después tienen que trabajar. Yo los acompaño siempre, les comparto recursos, les envío material que les puede servir o los ayudo con algo que no saben cómo resolver dentro de lo posible, ¿no? Y para quienes preguntan cómo son las sesiones a distancia, tenemos 2 opciones. Podemos hacerlo por correo electrónico, donde ustedes eligen el número de cartas y la consulta que vamos a hacer, dependiendo si es de 2 o 3 mazos, y luego yo les grabo un video como este con la lectura y se los mando por correo electrónico. Si no, podemos hacer un video chat que puede ser por Skype o por Hangout de Gmail, y lo hacemos en vivo y en directo, que se genera una energía muy bonita para trabajar con las sesiones. Siempre en la página de Puentes Terapéuticos o en el grupo de Tarot con Susana hay bendición de cartas, hay sorteos, hay lecturas grupales, hay inspiraciones diarias y por supuesto va a estar muy pronto la bendición de las cartas del Tarot de Marsella, porque siempre antes de realizar consultas o sesiones con retribución bendecimos las cartas con lecturas gratuitas. Espero que este video les haya servido y les dejo más información aquí al final del video para que se puedan poner en contacto o averiguar más. Muchísimas gracias, namaste, y que tengan un bendecido año con energías renovadas y con la mejor predisposición para sanar, crecer y bendecir a otros. Que Dios los bendiga.